¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tercan Talks, estos pequeños conversatorios que tenemos quincenalmente para conocer un poco más sobre las propiedades del cannabis, no solo medicinal, sino de todas las posibilidades que nos da la planta y conocer a personalidades de la industria. Así que en este caso vamos a estar conversando desde México con el médico veterinario zootecnista Juan Fernando Contreras, quien muy gentilmente nos va a estar ayornando un poco sobre cómo está la situación en su país para el uso del cannabis medicinal en animales domésticos. Eso que hay disponible a través de la plataforma de Tercan, en tercan.net, y también en el link que está en la bio de nuestro Instagram, un curso nuevo de introducción al cannabis medicinal en veterinaria, dictado por la veterinaria Ana Lucía Preciado de Perú, así que muy bienvenidos a poder conocer el curso. Ahí está, Juan Fernando, ahora sí, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Saludos a todos los que nos están escuchando en México, en Argentina, toda Latinoamérica. Un gusto poder estar con ustedes compartiendo estos pequeños espacios. De verdad que es un placer poder trabajar con que la Asociación de Medicina Veterinaria de Medicina Veterinaria Cannabinoide Latinoamericana forme parte de este tipo de eventos. Muchas gracias a Tercan por este tipo de espacios. Agradecemos a Pablo principalmente por sus atenciones y pues por el gusto de estar contigo de nuevo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Gracias, todo muy bien, gracias Juan Fernando. Gracias obviamente a la asociación que siempre se presta y está dispuesta a acompañar en todo lo que representa estas actividades de tipo educativa. La verdad que es importantísima la labor que hacen. Así que Juan Fernando, no te quiero robar tiempo y queríamos conocer un poco de cómo está la situación hoy en día con todo este contexto nuevo, muy importante que hay en tu país. Mira, Pablo, qué buena pregunta. En un momento oportuno, México está entrando a una fase histórica debido al proceso de regularización de la cannabis medicinal y sus derivados, ya que a lo largo de otros gobiernos se ha buscado la lucha, el detener, el pelear por reducir el narcotráfico dentro de nuestro país. Sin embargo, ahorita México entra en un papel muy importante a nivel internacional, ya que somos de los pocos países que permitirá el uso lúdico hasta el uso medicinal y terapéutico en pacientes. Es una lucha de poderes, es algo, no lo sé, podría llamarse benefactor para algunos partidos o cuestiones políticas en este aspecto. Sin embargo, se ha dejado de lado esos beneficios o esa ambición por parte de estos partidos, favoreciendo a proponer la legalización de los usos distintos de la marihuana. La Cámara de Diputados tiene como límite hasta el día 30 de abril para dar una resolución absoluta del uso de los cannabinoides, en este caso de la cannabis y sus derivados, como máximo, ya que si no se cumple este plazo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará cartas en el asunto, aprobando el uso en general del cannabis en sus generales. Hubo cambios en cuanto a la legislación y al uso de esta planta, sagrada planta, por cierto. En cuanto a la regulación y el manejo, antes estaba propuesto que el Instituto Nacional de Cannabis, el Instituto Mexicano de Cannabis, iba a regular este uso, esta producción. Ahora ya sale que no. Se va la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, está a la tutoría de esta regulación, a la tutoría de esta vigilancia, que como vuelvo a repetir es satisfactorio, ya que pacientes que tienen distintos tipos de enfermedades muchas veces tienen que solicitar el uso de cannabinoides a otros países, buscar la forma extranjera para poderlos obtener. Eso sale muy costoso. Ahora se pretende que el paciente que tiene cáncer, epilepsia, algún dolor crónico, alguna enfermedad que necesite el uso de cannabinoides como coadyuvancia, va a poder cultivar en su casa, va a poder obtener sus propios fármacos de una manera
segura, de una manera regulada, que es importante regular la cannabis, no legalizarla como tal, regular. Es importante que las autoridades, exhorto a las autoridades a que regulen, a que eduquen a la sociedad. Es un juego, es un reto muy importante para México el hecho de legalizar o regular ahorita la marihuana. ¿Por qué? Porque muchas personas, estamos hablando que aproximadamente el 10%, 20% de la población mexicana, en este caso adultos, son consumidores. Estos consumidores tienen que acatarse a las normas, tienen que acatarse a las reglas. Y esto también va para el lado de la investigación del uso médico, en el caso de los médicos, en este caso, en el caso de los investigadores, acatarse a una legislación adecuada para poderlo regular de una forma adecuada. Eso es fundamental. La buena regulación es clave, creo, acá pasa en Argentina, por lo que contás pasa en México y por lo que vamos hablando con diferentes jugadores de Latinoamérica nos está pasando a todos. Así que en buena hora que se pueda lograr ahí en México. Juan Fernando, te quería hacer una consulta. ¿Por qué crees que es importante que tus colegas, los médicos veterinarios, se capaciten en entender sobre cannabis medicinal? Ok, una muy buena pregunta también, Pablito. México ha pasado de una forma trascendental, no solo en el tema del cannabis. La medicina veterinaria a lo largo de las décadas, en las últimas 2 décadas, probablemente 3, más en las últimas 2 décadas, los animales de compañía han pasado de ser más que un compañero, un animal de compañía o una mascota, pasó a ser un miembro de la familia. Es común que uno como médico veterinario se enfrente a situaciones difíciles, emocionalmente difíciles, más bien es la expresión, la frase, pero emocionalmente difíciles. ¿En qué aspecto? En que hay personas que están solas, solamente tienen no solas, tienen su mascota, su pequeño compañero, quien ha estado con ellos en distintos momentos o etapas de su vida. Entonces nos enfrentamos al hecho de que llegue un tutor y nos exija, no de una manera prepotente, claro, se nos exija el doctor, ayúdenme con ellos. Doctor, por favor, quiero sacar adelante a mi mascota. No me importa lo que cueste, no me importa lo que conlleve. Necesito que Firulais, que Joaquín, que Petunia estén bien. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso mejora el papel del médico veterinario en la sociedad. Normalmente hace unos años el médico veterinario estaba enfocado a la producción de especies para el consumo y el consumo humano, ¿no? Normalmente el papel del veterinario humano. Ahora la clínica en pequeñas especies, en fauna silvestre ha avanzado mucho, hay mucha investigación, hay muchos recursos que nos permiten a los médicos veterinarios desarrollar. Y lo más importante de todo, aunque nosotros nos dediquemos al ámbito animal, somos médicos. Y el hecho de ser médico nos incluye en el uso de fármacos, nos incluye en el saber cómo estos fármacos se metabolizan independientemente de la especie de que nosotros estamos. Ahora, Juan Fernando, es importante, creo también, o es fundamental empezar a entender sobre el sistema endocannabinoide, que si está presente en las mascotas, digamos, en los mamíferos, es porque hay que aprenderlo. O sea, entonces el médico veterinario, así como aprende otros órganos, debería de conocerlo, ya directamente en su estudio en la universidad donde esté, pero si no, es importante, creo, poder adquirir información que venga desde algún lugar donde sea fundamentado y poder tener la información de que existe ese sistema endocannabinoide, de cómo es que actúa, de por qué puede entrar en un desbalance y cómo hacer si entra en un desbalance. Es como fundamental, me parece, que tus colegas se empiece a aprender más sobre eso para poder tener una herramienta más de trabajo, ¿no? Claro, Pablo, claro, claro. De hecho, lo omití un poco en ese aspecto. Se tiene conocimiento ya décadas atrás
que el sistema endocannabinoide está presente desde los inicios de la evolución. El sistema endocannabinoide es precisamente un sistema que se basa en cuanto a señalizaciones que activan una función o regulan una función. No solo como tú lo mencionas, hago alabanza a lo mismo. Como tú lo mencionas, el sistema endocannabinoide no solo está en el humano, el perro, el caballo, la vaca, la gallina, somos animales y compartimos un poco de la funcionalidad celular o de funciones fisiológicas más bien en cuanto al humano o en este caso en la diferenciación de especies. Algo que nos clasifica o nos generaliza es que, claro, tanto el perro, la vaca, el humano, el caballo, tenemos un sistema endocannabinoide, cada uno se activa y trabaja de una manera ligeramente distinta. Sin embargo, este sistema endocannabinoide pues regula funciones fisiológicas asociadas a los procesos hormonales, de regeneración celular, de homeostasis, N efectos, productos que podemos tener de este metabolismo del sistema endocannabinoide, asociado con otros sistemas, como principalmente lo es el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Por eso nosotros también, desde la asociación igualmente, así como de otras entidades importantísimas en esta legitimización de la medicina, es muy importante poder capacitarse y es muy importante que las instituciones más tradicionales puedan incorporar esta información sabiendo que es un sistema que está dentro del organismo. Entonces, al estar presente, debería de ser estudiado o más estudiado y que sea para todos tus colegas. Así que bueno, estamos en ese camino, ¿no? Así estamos. Juanfer, te hacemos una consulta más para no quitarte mucho más tiempo, sabiendo de que venís también de darnos una mano hace unos días y tuvimos una charla media truncada. ¿Qué opinás de cómo se presente este nuevo año 2021, por ahí 2022, en el tema del cannabis medicinal relacionado a la veterinaria en tu país? ¿Cómo ves? ¿Qué panorama ves? ¿Qué avances ves? ¿Podrías ser un poquito más específico en tu pregunta? Sí, ¿vos crees que este año van a haber cosas importantes en el tema del cannabis medicinal para veterinarios en tu país? ¿Vos crees que hay un auge, un avance? ¿Crees que eso no está avanzando? ¿Que por más de que el marco acompañe el contexto del país con esta nueva reglamentación y ley, le falta para que en veterinaria esté más desarrollado? Ok, mira, ahorita es algo importante que en la última revisión, en la última modificación del reglamento del manejo de cannabis para las distintas dependencias de México, y esto incluye principalmente a la SADER, que es una de las dependencias públicas que regula a los médicos veterinarios, independientemente de otras anexas, se está incluyendo a los médicos veterinarios, valga la redundancia. ¿Sale? En este reglamento se exhorta, se exige, se incluye a la SADER a poder crear su propio reglamento interno, llamémoslo así, un reglamento interno en donde un médico veterinario o haya un reglamento no exclusivo, sino que aparte un poco a los médicos veterinarios en cuanto al uso. Como tú lo mencionabas, en este año se prevé la legalización total de la marihuana y sus derivados en este país. Como te comenté al inicio, la Cámara de Diputados tiene hasta el 30 de abril de este año para poder tener una resolución total. Todo aparenta, todo pinta a que esto será legal, sin embargo no hay que cantar victoria. Aún la marihuana en México no es legal, ni de uso lúdico, ni uso medicinal. En algunas cuestiones un poco, no sé, hace 3 años, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hubo una legalización de la marihuana. ¿En qué aspecto? En que se permite el uso de moléculas derivadas del cannabis que contengan menos del 1% de THC.
En este caso estamos hablando de la planta del cáñamo. Es algo que se pretende modificar, es algo que pretendemos trabajar. Como médicos debemos saber trabajar con las moléculas, las dos principales moléculas y las derivadas, que es lo que se espera en este año. Al normalizar esto, tú comentabas, el usarlo, el aplicarlo, e implementarlo en la educación, es también uno de los papeles fundamentales que se tiene a legalizar la marihuana en México, el implementar a los estudiantes, no solo de medicina, a los estudiantes en general el conocimiento de que hay un sistema endocannabinoide y una semejanza general de cómo es que funciona. Y a los médicos veterinarios, médicos humanos, médicos cirujanos, homeópatas, parteros, en lo general en lo que esté aquí en el país, educársele y enseñarle cómo es que funciona este sistema endocannabinoide y ya en clases ya más especializadas de farmacología, explicarles y dejarles en claro cómo es que funcionan estos fármacos. O sea, está clarísimo. Hay un futuro provisorio, digamos, ¿no? Está bueno. Me alegra un montón porque necesitamos urgentemente más información. Juan Fernando, te hago una consulta. La gente que te quiera contactar, ¿cómo te podría contactar? Ok, qué bueno que me dices. No, bueno, voy a escribir rápidamente en mis redes sociales para que las vean en un papelito. De antemano estoy aquí en la red social como Dr. Petrons. Es mi cuenta privada. Tengo una cuenta de trabajo específica. Y ahorita se las voy a anotar. Dr. Petrons. Petrons. Creo que estás teniendo un poquito de interferencia, Pablito. No, te decía que a través de la asociación también, ¿no? En la asociación estaría bueno que podamos dejar información para que la gente la pueda contactar. Sí, les voy a estar anotando aquí el nombre de la asociación en Facebook y en Instagram. Disculpen, es que hoy voy llegando de trabajar, tengo un poquito de clases, claro, pero estamos en sus órdenes. Muchas gracias por abrir estos espacios, Pablo. De verdad que es un gusto poder trabajar desde tan lejos, sintiéndome tan cerca contigo, siempre tan cálidos con todos los miembros de Tercan. La Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide Latinoamericana está completamente agradecida con ustedes por tomarnos en cuenta siempre. Estamos en deuda con ustedes. Miren, les pongo aquí los datos. Se ve muy claro. Yo creo que estaría bueno por ahí, si los podés Quedan sus órdenes. escribir en el chat, por ahí, lo podrías escribir en el chat para que le quede. Igualmente es la Asociación Médica de Cannabis Medicinal, ¿no? En veterinaria. Y bueno, ahí está escribiendo el doctor, sería doctor.delta09 para contactarlo directamente. Arroba doctor.dr.delta09 y el de la asociación es arroba de la asociación que haya disfrutado de esta charla. Nosotros para Un gusto para nosotros también, como siempre, colaborar con ustedes. Un saludo desde México a todos. Gracias a Tercan. Un saludo a Argentina, a todos por allá. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Hasta pronto. Gracias, Pablito. Un saludo a todos por allá, a Marcos. A todos. estas charlas las pueden ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, que es Tercan, y también que para todos aquellos que les interese capacitarse en cannabis medicinal, a través de Tercan Academy hay algunos cursos introductorios que pueden ser de gran ayuda. Justamente esta semana lanzamos un nuevo curso de introducción al cannabis medicinal
www.tarkan.net. Muchísimas gracias, buenas noches.